Hola, Sí, adelante. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Como les había dicho, estamos ahorita en la segunda parte de el tema de la reforma fiscal para 2026. En la anterior, pues en el anterior podcast estuvimos hablando acerca de las reformas fiscales del Código Fiscal de la Federación y el impacto que puede tener en todos los que utilizamos esos procesadores de pago como Mercado Pago y otros más, que pues ahora van a tener el SAT las herramientas necesarias para poder pedirnos esos estados de cuenta y con base a ellos determinar presuntivamente un impuesto, que es algo que ampliaría la base tributaria. No se antoja como algo políticamente correcto, ¿verdad? Porque pues eso no ganaría la simpatía de la población en general, pero pues ahí está. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Y acercándose ya a elecciones intermedias, a ver si el SAT nos lanza este lazo para varias personas que pudiéramos empezar a contribuir ya. Y para esto nos acompaña mi amigo, el doctor Afid. Amigo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, Humberto, y como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, amigo. Bueno, pues ya lo había presentado el podcast anterior. Pues Afid tiene una experiencia bastante vasta en lo que son los temas fiscales. Ha estado trabajando dentro del SAT, dentro de la Prodecom, dentro también de otras entidades gubernamentales, y como les decía, actualmente coincidimos aquí en la Universidad de Guadalajara y es un gustazo tenerlo por acá. Muchas gracias, gracias. Pues sí, efectivamente, como lo vimos la sesión anterior, estuvo muy interesante el tema de las aplicaciones y no fue lo único nuevo que trae. Ahorita vamos a ver, igual no sé si tengas alguna duda o lo que quisieras comentar del tema de las reformas. El Código Fiscal viene muy fuerte. No sé, algún tema en particular que te gustaría tocar. Traemos temas de comprobantes fiscales. Ahora se viene más fuerte el tema de prisión preventiva oficiosa. Ya viene aterrizado en Código Fiscal. Viene el tema de los comprobantes, aunque sea uno, te pudiera llegar a generar consecuencias graves. O sea, el tema de las revisiones específicas para saber si tus comprobantes se modificó, el tema de las visitas domiciliarias, y se incluyó dentro de estas visitas que se le denominan coloquialmente como visita rápida, y ya permite también ingresar a la autoridad y decir, oye, vengo a revisar a ver si realmente lo que tú estás facturando, o sea, si eres una persona real, que sí está realizando operaciones reales. Entonces eso viene interesante. Viene el tema de las plataformas del 30B, de que van a poder revisar la autoridad ahora quién está pidiendo a través de las plataformas de Mercado Libre, de Amazon. También eso está súper interesante. Ahora el tema de las garantías, de anteriormente, cuando no garantizabas, bueno, cuando interponías recurso de revocación no tenías la obligación, se reforma también esa parte y ahora hay que garantizar el interés fiscal. O sea, vienen muchas cosas pues diferentes. Sí, ahora la autoridad te dice, ¿sabes qué? Me debes tanto, garantízamelo, ¿no? O sea, como deposítamelo allí, aunque no sea para pago. Ya luego vemos, tú haz lo que... Tú ejerce tus facultades, lo que tú quieras hacer, pero ya, si pierdes, pues ya está aquí. Y si gano, pues ya te lo regreso, ¿no? O si ganas, perdón, ya te lo regreso. Entonces, está complejo esta onda. Pero sobre todo, yo creo que la parte de la mayoría de la población lo que les va a pegar durísimo es eso que mencionabas, los de las plataformas digitales, ¿verdad? Sí. Porque pues a menudo tú las utilizas y pues no hay un registro de cuál esos depósitos o esas transferencias realmente sí son ingresos, no son ingresos. Pero ahora pues ya está el registro allí, y en un determinado momento la autoridad te la puede hacer como presuntivamente un ingreso, y a partir de ahí cobrarte el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, más las actualizaciones, más los recargos, más las multas. Y también otra cosa interesante es
sobre las factureras, ¿no? Que es lo Sí. que lo que estabas comentando ahorita, de qué materialidad tengo yo como una empresa que existo o persona física que yo doy un comprobante fiscal, pero ¿cómo compruebo que realmente sí di ese servicio, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que necesita una factura de 1,000,000 de pesos para disminuir mi impuesto y se la pido a alguien por asesoría financiera cuando cuando a mi contador le pago, no sé, unos 5,000 pesos mensuales y ahora estoy pidiendo una factura de 1,000,000 por una asesoría financiera. Entonces, está bastante ahí interesante estos aspectos. Pues amigo, entonces, pues ahora sí tú inicia, amigo. Mira, yo creo que una de las cuestiones que va a pegar muchísimo es el tema de los comprobantes de la suspensión. Se actualiza mucho el 17H bis, que implicaba la restricción temporal de sellos digitales. Eso era, oye, autoridad, yo considero que caíste en alguno de los supuestos del 17H y te suspendo sellos digitales. ¿Por qué tiene tanta trascendencia esto? Porque no existe suspensión a través de medios ordinarios y extraordinarios. Entiéndese como el recurso de revocación, juicio de contencioso administrativo o el extraordinario como el amparo. No existe la suspensión. Significa que mientras dure todo el proceso, un juez, un magistrado no puede modificar la decisión del SAT de suspenderte y en su caso cancelarte el sello, ¿no? Después del procedimiento. Entonces, eso implica que todo el tiempo que dure el proceso vas a estar sin sellos. Esto en la práctica prácticamente a las empresas les pone una soga en el cuello. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que si tú no le das la factura no te pagan. De hecho, la mayoría, ¿no? Entonces, para el que está en el sector formal y el SAT hay una suspensión o cancelación de sellos, prácticamente es una sentencia a muerte. Y con los criterios que ha permeado la Suprema Corte y tribunales inferiores, donde dicen no procede la reactivación. Sí procede que ganes y que te digan, oye, sabes que estuvo mal y te lo regresamos. Eso sí, pero mientras dura ese proceso, no procede. Y eso implica que la autoridad ha abusado muchas veces de esta figura y dice, ok, vas a hacer lo que yo te diga o te cancelo sellos. Y ya sabes que aunque me ganes en 2, 3 años, a ver si tu empresa todavía existe. Entonces, amplía. Dice, ok, nos ha dado tan buena fórmula esta suspensión y restricción, pues vamos a ampliar los casos, ¿no? Los casos. Y hay ahora hipótesis donde infracciones a la ley aduanera, temas de créditos fiscales, para el tema de hidrocarburos también viene, para las gasolineras, cancelación de sellos, que si no pones ahí bien el tipo. Entonces, la realidad es que viene muy fuerte, muy agresivo esta parte, como para los contribuyentes, y adicionalmente esta modificación que viene a cerrar la pinza, también, o sea, no solamente es la suspensión, si yo tengo dudas, desde el momento en que yo llego y te doy una orden para verificar, porque presumo que tú andas haciendo operaciones que no son existentes, desde ese momento tus operaciones se suspende no tienes que agotar el 17H bis, desde ese momento te notifico y te suspendo sellos digitales. No puedes emitir facturas, no puedes cancelar, no puedes hacer prácticamente nada. Y algo creo que yo considero que es algo bueno, es que es expedito. O sea, normalmente el promedio de una visita ordinaria, una visita domiciliaria profunda y las demás es por regla general 12 meses conforme al artículo 46A. En esta estamos hablando de que menos de un mes ya estás teniendo resolución. Y eso es algo bueno porque es un tiempo muy fuerte. Imagínate yo sin poder suspender y que dure un año, pues o sea, sin poder facturar, estar en stand-by. Entonces eso creo que estuvo bien, que haya sido exprofeso, rápido el tema express, pero la realidad es que también implica, ¿por qué? Porque sobre todo las personas que tienen prestaciones de servicio, que son las que más se prestan, por ejemplo, tú diste un ejemplo muy claro, ¿no? Oye, que una asesoría, pues realmente la asesoría muchas veces no queda en papel, otras veces sí te dan una entregable.
pero la mayoría puede ser que no te den algún documento. ¿Y cómo acreditas realmente? Y eso no significa que no se haya prestado, eso no significa, pero puede darse el caso de que también sea una estrategia netamente como para disminuir impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay bienes y tú tienes un control de inventario, si llega la orden y hay correos, si llega todo el tema de trazabilidad, pues realmente la materialidad se ve mucho más palpable, pero en el tema de prestación de servicios, y ahora hay muchos modelos de negocios donde realmente no se necesita tener inventario, tener almacenes. Muchas veces llegas con el proveedor en el extranjero y le dices pónmelo aquí y te lo coloca con tu cliente, en el almacén de tu cliente, y pues realmente tú no utilizaste. Nunca, pues no nunca te llegó sí, alguna ni bodega te llegó, ni ¿no? nada, ni trabajadores propios, y muchos empresas funcionan de esta manera, o sea, no requieren tener tanto, pero hay otras maneras de acreditarlo, ¿no? La realidad es que sí, se vuelve un poco compleja esta operación, pero creo que eso a mí en lo particular me parece que te da más certeza, porque anteriormente no existían reglas claras. Eso no quita que todavía existe el 69B, que permite para efectos fiscales, tus comprobantes no van a tener validez. Digo, en efectos fiscales, a lo mejor en otras materias sí, pero para efectos fiscales no. Y eso es interesante porque sigue existiendo ese proceso, sigue existiendo. Ahí modifican dentro del tema de las visitas domiciliarias. Es rápida. ¿Por qué rápida? Eso es algo bien interesante. Normalmente una visita profunda requieres al representante legal, y si no está, deja citatorio. Y luego ya al día siguiente, si no estuvo nadie, pues lo espera. En la rápida se entiende con quien esté presente. Oye, que está el encargado, el dependiente, el que atiende. Eso le corta margen de maniobra a las personas que están realizando cuestiones, y también es un riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes una persona que no está capacitada y estás ahí y atiende la diligencia, y a lo mejor dice cosas que a lo mejor él no sabe. ¿Por qué? Porque sus funciones son muy simples. Imagínate que es un auxiliar ahí y pues no sabe bien ni siquiera la operación, ella está ahí, y llegan y le hacen la verificación, probablemente no sepa todo el trasfondo o a qué se dedica bien la empresa. Entonces sí te puede generar una situación, es un impacto muy fuerte la realidad. Incluso el propio lenguaje, ¿no? Claro. El lenguaje técnico de un abogado no es el mismo que coloquial que utilizamos nosotros, y entonces sí. de pronto eso puede... Hasta por la edad, o sea, incluye mucho la preparación, que sí, pero también la edad. O sea, imagínate una persona, un joven que está trabajando en una empresa de 18 o 20 años, que está estudiando, pero pues no te va a poder llegar y la autoridad es muy, muy dura, muy fija. ¿Por qué? Porque si te está tocando la puerta y te está presumiendo que estás haciendo operaciones, es un tema de alarma. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no solamente es la persona que recibe. Tú dirás, bueno, pues a lo mejor yo no tengo problemas de estos, y yo los invito a reconsiderar. No solamente es qué pasa si después me dicen, oye, ¿sabes qué? Tú estabas emitiendo comprobantes falsos, que si yo tuve relaciones con esa persona, ahora yo tengo que presentar una declaración complementaria dentro del plazo de 30 días para decir, oye, esta persona... fíjate que tuvo relaciones conmigo, ya se dio cuenta la autoridad que realmente solo vende CFDIs, y por lo tanto tengo que presentar complementaria donde quito esa deducción, donde quito ese acreditamiento, y hay que pagar la diferencia. Entonces vamos a tener cada vez que estar más atentos a nuestra cadena de proveeduría. ¿Por qué? Porque la autoridad, ahora las leyes nos dicen, no solamente el que anda haciendo mal, sino por alguna situación, imagínate que tú estabas haciendo las cosas bien y esta persona te prestó servicio, pero también se dedicaba a hacer otras cosas, porque puede darse el caso. Vamos a decir que yo llego, me presta el servicio y pues todo normal, pero resulta que esa persona, además de prestarme el servicio, se dedicaba a empezar a facturar otras personas con otras cosas que realmente no tenían el servicio, que era meramente para bajar la base tributaria, para acreditarse. Entonces ahí sí nos puede generar un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros, conforme a esta nueva reforma, nos dice, pues págame. Oye, pero no. El 69 bis sí nos establece dos momentos oportunos
y por ya estudio hay otros 2 más, o sea, son 4 más. ¿Qué estoy hablando del 69 bis? Imagínense que la autoridad se da cuenta de que hay una persona que está emitiendo CFDIs apócrifos, que no son operaciones reales, y solo se dedica a venderlos. Sí hay una transferencia de dinero, pero luego ese dinero va al banco, saca en efectivo y se lo entrega a la persona que se lo depositó, menos su comisión, obviamente. Menos la comisión, porque nadie trabaja de a gratis, ¿verdad? Entonces, sí, sí. ese es en algún momento parecía deporte nacional, o sea, era excesivo, muchísima gente estaba enfocada en esa situación. Entonces la autoridad empezó a tomar medidas, endurecimiento del tema penal, y una de estas medidas fue el 69B. ¿Qué significa? Yo me doy cuenta que yo estuve en la administración trabajando cuando se implementan los primeros 69 aquí en Jalisco, y lo más fácil que fue para la autoridad, y pues realmente hasta cierta lógica, dice, oye, me presentas tu declaración anual sin personal, me presentas sin infraestructura, sin balance, o sea, tu balance, nada. Sí, no hay nada. No hay nada, ¿no? Me presentas gastos, o sea, prácticamente me presentas en cero con una facturación de 2,000 millones, 3,000 millones. Pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué empresa empieza a manejar así? Entonces, básicamente ese era el primer parámetro para decirte, ¿te vas al 69 o no te vas al 69? Y así empiezan a caer muchísimas empresas. ¿Qué pasaba? No necesariamente es que eran factureras, pero había muchos contadores que o así lo indicaba la empresa, pues preséntalas así en ceros. Y eso fue un primer choque, ¿no? Entonces hoy como experiencia, pues no puedes estar presentando eso porque luego dices, oye, pues ¿cómo manejas, cómo trabajas si no tienes nada de infraestructura, ¿verdad? Sí. O sea, es hasta lógico, ¿no? El tema. ¿Y qué implica? El 69B te dice, oye, enséñame, acredítame que realmente tienes infraestructura, que tienes personal, que tienes elementos para respalde este ingreso, ¿no? Exactamente. Y ya te permitía, sí, lo realizo, o no puedo, y a partir de ahí la persona que había hecho uso de ese CFDI, o sea, vamos a decir que el cliente a quien se le emitió la factura, él sí tenía la obligación de, uno, acudir ante la autoridad y decirle, oye, yo no sé qué hizo esta persona, pero mi prestación, o sea, mi relación contractual sí es verídica. Tenés 30 días para acudir una vez que sea publicado de manera definitiva. Y pues llegaba la autoridad, veía los documentos y no te decía nada. Oye, me hablaban, oye, ¿qué? No, pues es que no está obligada la autoridad, simplemente presentabas. No te tiene que, en algunos casos sí les contestaba, les decía no, sí, y a partir de ahí ya se abría un abanico de posibilidades, podías impugnar, podías pedir ahí una revocación, etc. Sin embargo, había posibilidad. Otra era dentro del recurso de revocación, ahí podías meter otra vez pruebas, alegatos en el acuerdo conclusivo, ¿sí? También era factible realizar esto. Y obviamente dentro del propio procedimiento tú podías ahí poner. Entonces había varios escenarios, ¿no? Exactamente, y momentos para poder acreditar. Ahora viene más fuerte, digamos. Más fuerte. Sí, en el aspecto de que ya te agarré, pues póngale, y si no, multas. Y eso, pues, ¿qué es lo que busca la autoridad? Obviamente la recaudación. Lo platicamos en el anterior, pues busca que las personas contribuyan, porque el gasto social ha sido fuerte, hemos venido incrementando, pero... Y luego se acerca el mundial, ¿no? Sí, eso es otro tema súper interesante. Y en honor a la verdad, no es un tema de esta administración. Las condiciones de negociación se dieron desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando estaban obviamente en el cabildeo. Existen ciertos, cada país negoció de manera independiente. Estados Unidos y Canadá negociaron de manera federalista, o sea que la potestad tributaria se la llevaron los estados. A los estados, exacto. Entonces cada estado y hasta ciertas localidades, hasta los condados, manejaron su relación con las autoridades de la FIFA, y entonces ellos decían, oye, aquí mira, yo te puedo dar esto, te puedo conceder esto. Hay localidades que dijeron, yo no te doy nada, o sea, no tienes ningún beneficio fiscal, y si quieres hacerlo, vas completamente.
Otras no, otras llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Sí, México fue uno de los más bondadosos, prácticamente le dijo, aquí no vas a pagar nada de impuestos, mientras de todo lo que tú generes y de tus proveedores, o sea, había toda la cadena, eso en su momento. Llega pues ahora la administración que le va a tocar llevarlo, que sería de nuestra presidenta, y dice, ¿cómo? O sea, fluyen, que indirectamente sí hay una recaudación. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una exposición, viene el turismo, viene el consumo, y eso indirectamente te va a traer recaudación. Sí. Entonces, tampoco es malo que digamos, indirectamente sí vamos a obtener, pero acotó lo que se había acordado y dice, oye, no, pero espérame, hay temas, por ejemplo, de personas que no están dentro de tu organización y que van a recibir, y esos a lo mejor ahí sí hay retenciones. Oye, no le des puerta abierta. Entonces sí, vamos a decir que del pacto inicial a lo que hay ahorita, sí hubo, y lo salió en la presidencia, decirlo, oigan, es que ustedes no saben cómo era palabras más, palabras menos, pero pues venía muy fuerte, y ahorita tratamos como de sacar lo más posible, ¿no? Pero, o sea, netamente las ganancias que van a obtener es libre de polvo y paja para la FIFA, ¿no? Sí, y nosotros aquí pero bueno, son los términos y condiciones que se pactó. Yo creo que es muy importante que como administrador del país, como presidente, tienes que cumplir los acuerdos. Ya vimos la sesión, el sexenio pasado, cuando Andrés Manuel en su momento rompió los acuerdos del nuevo aeropuerto, y la inversión privada se cayó, o sea, dijo, oye, no puedes venir a cambiarlo, y eso movió todas las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos estaban destinados a ser participación privada y participación pública, y al haber hecho eso, todos les dijeron, yo no juego contigo, tú no eres una persona de fiar. Y eso trajo como consecuencia que para que se hicieran los proyectos, pues había que sacar más dinero público, y entonces le empezamos a sacar a fideicomisos por acá, y recortes, pues para sacar adelante estos proyectos, y eso condenó al sexenio a poco crecimiento, no había participación. Entonces creo que fue una decisión acertada, si me lo preguntas. O sea, oye, pues no puedo yo negarme a los compromisos anteriores, porque quien estaba en ese momento así era el que mandaba, y yo voy a hacer, pues no se obliga a él, se obliga el Estado. A la nación. A la nación, entonces pues vamos a respetar eso, pero pues vamos a tratar de sacarlo más. Entonces creo que fue interesante el tema de la FIFA, pero pues sí, o sea, creo que en su momento se pudo haber negociado mejor, ¿no? Pero al final el mexicano promedio es como que viene el mundial y yo también, o sea, creo que lo vamos a disfrutar, pero sí nos pudimos haber hecho un poquito más en su momento, ya hace muchos años, ¿no? Sí. Esa parte. Sí, exactamente, sí, porque pues es mucha derrama económica, como tú decías, hay impuestos que son indirectos, y las personas que compran los productos aquí como tal están pagando ya de entrada una tasa del 16% de IVA, claro, y esa tendría que recaudar el Estado. Pero a veces el detalle es ese, de que volvemos a lo mismo, que de pronto se consiguen facturas de empresas fantasmas, y ya no se entera lo que se debió haber enterado el Estado. Incluso en ISR, ahorita que lo planteas así, amigo, también vemos algunas cosas que hemos hecho mal como pueblo. Sí. Por ejemplo, esta iniciativa del Recico, en el que tú pagas una tasa preferencial, por así decirlo. Muy baja. Sí, con el fin de que más personas empiecen a tributar al fisco. Sin embargo, si tú tienes una persona moral, claro, la persona moral sabes que de entrada va a pagar el 30%. Claro. Pero, ¿qué pasaría si esa utilidad la empiezas a meter como deducciones? Sí. Entonces, de varias personas físicas en Recico, claro, pagaría solamente el 2% cuando mucho, de toda esa base, ¿no? Entonces, también es esa cosa que tú les das algo y se puede ser utilizado. Exactamente. Como también el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Claro. Que estaba buena la idea, pero puede ser
se pervierte, ¿no? Se Exacto. podría decir que hay un tema del abuso. Yo les hablo mucho a mis alumnos del abuso del derecho, ¿no? Está ahí, se sirve, pero luego empiezan a temas perversos y es una realidad, o sea, lo que comentas, tú dices, oye, pues te da para estrategia fiscal, sí, efectivamente, o sea, temas de, por ejemplo, yo lo vi mucho en el tema del salario, oye, no, pues ya no les pagues por sueldos y salarios, págales por reciclo, ¿no? Y hasta el tipo penal lo pusieron, oye, no, el que haga sueldos y salarios a través de la figura, pues va a ser cárcel. Pero la realidad es que, como tú bien lo dices, o sea, tenemos el tema de que nos ponen alguna facilidad, algún régimen, y entonces empezamos a aprovecharlo en exceso, o sea, con prácticas, digo, porque una cosa es que te ofrezca naturalmente y que tú digas, oye, pues yo tengo derecho, cumplo con todos los requisitos, contribuyo a que empieces a utilizar ya estrategia fiscal agresiva para bajar esos beneficios. Oye, obviamente la ley tiene sus propias regulaciones, oye, que no pueden ser partes relacionadas, y bueno, ¿qué son las partes relacionadas? Pues conforme al tema de que hay decisiones, tema de familia, bueno, nos dice que es conforme a partes relacionadas conforme a la ley aduanera, y la ley aduanera nos dice que familia, que amigos, personas que estén en direcciones, trabajadores de confianza, administración, o sea, es muy amplio. Realmente cuando uno trae ese tipo de esquemas, cuando la autoridad ya lo pone el foco, pues es fácil tumbarlos, porque ¿qué es lo que ha venido haciendo reforma tras reforma? Darle a la autoridad fiscal las herramientas para poder cobrar realmente la capacidad contributiva. Yo creo que, o sea, a lo mejor traigo un discurso muy pro autoridad. Si pudiéramos verlo como contribuyente, yo creo que el contribuyente, una de las cuestiones que más exige, que más pide, es que el recurso sea gastado de manera eficiente y eficaz. O sea, creo que hay esa relación, y lo platicaban mucho en los temas académicos y cuando estudiamos la maestría, y todo el tiempo ha sido, oye, si yo veo que el dinero pues no se gasta como se tiene que gastar, o bien que el dinero sí se gasta pero no hay un impacto directo en la calidad de los servicios, de la vida de los ciudadanos, siempre se busca la manera de... Entonces, esto, por ejemplo, en otras latitudes, en países de desarrollo, de primer mundo, como anteriormente se les conocía, vas y ves unos servicios muy buenos, y obviamente tienen sus defectos, ninguna comunidad es perfecta, pero sí hay una calidad de vida muy buena o mejor de la que tenemos, y no reniegan tanto las personas. De hecho, el fiscalista o los fiscalistas internacionales de esos países pues no suelen tener los problemas. Son, sí, claro, siempre hay problemas, siempre hay manera, es interpretación, pero no es lo mismo. Esa es la realidad, o sea, no es lo mismo, porque el contribuyente promedio suele contribuir porque sabe que se le va a regresar, y esa parte, creo, a mi consideración, es una de las cuestiones que más le acomplejan aquí al sistema tributario mexicano. Platicábamos la sesión pasada que la confianza se empieza a romper. Oye, te pago cuando te debo, y cuando me debes ya no me pagas. Entonces, pues a la siguiente, sí, aunque quiera, no te voy a, o sea, y ahí pero seguimos hablando de clientes cautivos del SAT, sí, ¿verdad? Porque seguimos clientes cautivos, y es algo que a veces a mí me causa un poquito de frustración, claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a pensar una persona asalariada. Claro. Y esta persona asalariada trabaja con un patrón, gana en el año 300,000 pesos, claro, ¿no? Pero los fines de semana se dedica a otra cosa, con otro patrón distinto, y le pagan, ponle 50,000 pesos, claro, 350,000 pesos en el año. Si fuera un solo patrón, no tiene la obligación de presentar su declaración anual. Así. Pero ahora, por el simple hecho de tener dos patrones, se grava, y además esos 50,000 le incrementa la base del tributo, sí, y hace que pague una diferencia. Así es. Ahora, los jubilados a veces que por lo mismo quieren jubilarse y tener un ingreso ahí decente para vivir, claro, tranquilamente, y trabajan en 2, 3 partes y se parten el alma trabajando toda la vida, claro, pagan esas diferencias toda la vida, y cuando se jubilan,
sí, siguen pagando esa diferencia. Entonces, ese es un poquito de lo que a veces me frustra un poquito. Pero, y tenemos una gran inmensa mayoría de personas que no tributan. Entonces, pero claro, es lo que decíamos también ahorita al inicio, ¿no? Porque si tú metes a todos a tributar, si amplías tu base tributaria a toda la nación como tal, que de manera indirecta sí, por la riqueza manifiesta en las compras, como decíamos, del IVA y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, entonces si tú grabas toda la población, pues políticamente no se va a ver bien. Sí, no. Entonces, la gente no nos gusta la generalidad del pagar impuestos, esa es la realidad. O sea, no tenemos esa cultura, esa costumbre de decir, oye, ya vengo a pagar. Y luego también hay otras cosas ahí que pues entrarían en juego, ¿no? Por ejemplo, el nivel de pobreza en México. Claro. ¿Cómo es un pobre en México y cómo es un pobre a lo mejor en Suiza, ¿no? Entonces, hay un mundo de diferencia ahí entre pobreza y pobreza. Claro. Y que aquí, por eso se han desarrollado también muchos temas como el mínimo vital, claro, ¿verdad? Y establecer esos salarios como mínimo que deben de tener las personas para que no paguen impuestos sobre eso, ese mínimo requerido para que vivan. Pero sí, o sea, aunque se hagan ese tipo de estudios, ¿cómo integras a toda la población para establecer de que ellos no estén pagando sobre eso, sino, o sea, sobre lo mínimo, sino lo que exceda de ese mínimo? Claro. Pero ¿cómo te das cuenta? Entonces no hay forma, ¿no? Sí. No, yo creo, mira, respecto al tema de la productividad, creo que te induce y es malo de alguna manera porque tú quieres ser productivo, tienes un trabajo, pones otro trabajo y te castiga el hecho de que te ponga más, obviamente bajo la premisa de que hay capacidad contributiva, pues puedes contribuir más, ¿no? Pero la realidad es que sí, muchas veces las personas dicen, oye, pero voy a pagar, o sea, al final lo comido por lo servido, y eso creo que podría verse, o sea, ya en una reforma fiscal profunda, creo que sí debería de modificarse esa situación, porque pues estás trabajando y oye, estás trabajando más y, vente, oye, espérame, trátame diferente, o sea, no es lo mismo. Ahora, el hecho de que, ¿cómo hacer para atraer más contribuyentes? Mira, la realidad es que el SAT tiene una capacidad limitada respecto al funcionario. Si bien la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho, si bien las nuevas tecnologías nos ha hecho un abarcamiento mucho más grande, la realidad de las cosas es que está limitado. ¿Por qué? Porque 10,000 funcionarios aproximadamente no te pueden cubrir la totalidad de todos los contribuyentes, pero creo que hay maneras de que sencillas de alguna manera donde no implicarían un impacto. Para mí el régimen de sueldos y salarios es un régimen súper castigado, que prácticamente no puedes deducir nada más que tus personales. Entonces, y aún así te las botas, y aún así te las botas, ¿no? Por poco que tiene. Pero pues realmente hay estudios donde demuestran que las personas menos de 15,000 pesos, si mal no recuerdo, no te pega, o sea, realmente no te pega porque su contribución no es tan relevante para el tema de las finanzas. Pero, por ejemplo, si tú permites la deducción personal de ciertas cuestiones, obviamente topada, no digo que el 100%, pero una deducción personal en comida, en vestimenta, con eso, a lo mejor algún otro sector clave que tú quisieras, vas a tener ahí a 20 millones de contribuyentes fiscalizándote automáticamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos te van a pedir a la persona que le compra, oiga, deme mi factura porque me voy a poder. Con eso, indirectamente, no tiene que ir la autoridad a andar trabajando, no. Ahora los mismos contribuyentes van a ser los que te digan, oiga, deme y eso va a empezar a que te obliguen, porque tú ya cuando empresa te piden la factura, dices, no, pues yo tengo que también pedirle a mi proveedor, porque si no se me va a salir, sí, ¿no? Entonces empiezan a traerte, y eso es de alguna manera
paulatino. ¿Por qué? Porque no es el ramalazo, no es la auditoría, pero indirectamente te empiezan a jalar. Y entonces entre más contribuyentes tengas, van jalando a los demás y más van jalando a toda la cadena. Entonces, y tenemos dispositivos que no es tan complejo, ¿no? Por ejemplo, los del sector primario, por las exenciones que tienes sin problemas. A ver, ¿cuánto quieres que te dé factura? Pues ahí está, claro, ¿no? Y la persona que, por ejemplo, está en la verdurería, a lo mejor, o frutería, como le llamen, pues al dar un CFDI, pues también lo va a hacer al 0%, entonces de IVA, ¿no? Claro. Ya nada más pagaría hasta un 2% cuando mucho, si le va muy súper bien, de ISR, ¿no? Sí. De hecho, para mí, digo, yo ya entrando en esta hipotética reforma profunda, otro de los temas es el IVA. El IVA está muy bajito comparación con todos los demás países. Entonces, ¿por qué? Porque en teoría la diferencia del 23%, que es el promedio de la OECD de 21%, tendríamos que los estados empezar a grabar IVA. Pero como tú dices, es súper impopular. O sea, oye, yo quiero ser el siguiente presidente y les voy a poner a grabar IVA, pues no voy a salir ni a la esquina, ¿no? Entonces, pero la realidad es que el diseño está pensado para que los estados empiecen a poner y compitan con IVA. Hoy nadie le ha metido y esperemos que no le metamos porque estamos muy sobresaturados de impuestos, pero una de las cuestiones más interesantes podría ser esa, que el impuesto, eso de tasa cero, implica muchas veces que no se consume. Por ejemplo, toda la cadena de productiva de comercios, tú llegas a vender al restaurante y lo vendes al 16%. Al 16, pero lo compras al cero. Entonces es un abismal, un diferencial. ¿Y qué provocas? Informalidad. Mucha de las cuestiones es la informalidad. ¿Qué es lo que se puede realizar? Hay que voltear a otros países que ya lo han hecho. Empiezan a poner tasas súper reducidas y tasas reducidas. Oye, la tasa general es del 16%. 16. Pero si tú eres hostelería o restaurantes, te voy a poner un 8%, un 10%. Y la tasa de alimentos te lo voy a llevar a un 2 o a un 4%. Y entonces tú vas a pagar solamente el diferencial del 10 al 8. Esas tasas diferenciadas, por ejemplo en España la aplican. Y eso les ha funcionado. ¿Por qué? Porque le dices a la persona, hoy sí le dices, oye, empresario que vendes o changarrito que vendes comida, pues ya ponte a contribuir. Ah, sí, pero, y lo platicabas la sesión pasada, oye, pero el 16% no, hombre, o sea, me salgo de mercado, porque yo mis quesadillas las vendo en 30 pesos y ahora ya las voy a tener, o 50 y ahora las tengo que vender en el 16 más porque nada me lo acredito. Entonces, no, tampoco la ley es justa para este tipo de empresarios. La verdad es que es injusta porque no te acreditas nada. Ningún otro tipo de rubro es así. La mayoría tú puedes acreditar de lo demás, pero al menos en el tema de comida, a todo a 16%, pero la gran mayoría de tus insumos al 0%. El 0%. Y los legisladores de otros lados se han dado cuenta que eso, pues, ¿qué provoca? Que la gente no entre al redil, no entre a contribuir porque está injusto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tasas menor tasa, una tasa reducida para que no tengas el impacto del 16, ponlo a 10, ponlo a 8 y aquí mete una tasa también para el tema de alimentos a un 2%. Oye, pero no es mucho un 2%, probablemente no, pero te permite empezar a contribuir toda esta parte. Y la ley del IVA está construida precisamente con base en la actividad. Claro. No en el régimen fiscal, entonces no se han puesto a trabajar ahí. En profundo. No, o sea, nada más hacen sus reformas fiscales o sus paquetes fiscales en términos de recaudación, pero no han hecho ninguna reforma de fondo, que es lo que necesita el país para poder meter a contribuir a más personas y que los que ahorita están cautivos también descansen un poquito de esa carga tributaria que tienen que se comparta la carga, ¿no? Exactamente, porque ves el gasto social, el rubro de gasto social y es inmenso, ¿no? Claro. Pero ¿quién paga el gasto social? Pues los de siempre y a lo mejor ahorita más,
Pero yo creo que sí, es un tema que sí es necesario, que sí se tiene que debatir. Ya darle un poquito de descanso al tema del contribuyente cautivo, porque sabemos que ese es el que mayoritariamente soporta, y adicionalmente creo que hay mecanismos. Oye, tu contribuyente, ¿cómo vamos a alivianarlo? Pues ya vas a poder deducir comidas, vas a poder deducir vestimenta, vas a poder... ¿Qué es lo que va a generar? Oiga, ¿usted factura? No facturo. Ah, bueno, gracias. Y se le va a empezar a ir la gente. Va a decir, no, pues métete a contribuir. Sí. Ya vas a estar registrado. Y de ahí va a empezar más y más. Y la realidad es que sí se puede. Creo que sí hay maneras de hacerlo. Es una tarea titánica porque muchos gremios, ahorita con los temas que están pasando, pues la gente está como en un hervor social por muchas cuestiones. Entonces, métele a ese tema fiscal, va a ser complicado, pero creo que sí hay posibilidad. O sea, la realidad es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Muy interesante, temas de vivienda. Oye, ya tenemos un padrón muy importante en el tema de los arrendamientos. Tiene 5 casas. Oye, pero pues no pagas, oye, pues qué, las prestas, ¿qué pasa, no? Creo que si la autoridad realmente se quiere empezar a meter, hay mucha tela de donde cortar, y eso tendría que haber una traducción entre los que ya estamos contribuyendo a ir a disminuyendo. Y luego también, fíjate que es un doble beneficio, ¿no? Un beneficio para el fisco que aumenta su base tributaria, que aumenta su recaudación, eficienta al sistema, y también le da certeza al contribuyente. Porque a veces un contribuyente se está mordiendo las uñas y dice, a ver, ¿cuándo vienen y me preguntan cómo le estoy haciendo con mis locales comerciales, o con mis locales, o con las casas que doy rentadas, Claro. o con los depósitos que tengo ahí en efectivo cada mes, o con las transferencias que me llegan, como estamos diciendo ahorita, ¿no? Con lo del mercado pago y demás. Entonces, eso como que lo pone también en una situación preocupante, ¿no? Y al darle este tipo de certezas, como dicen, pues 4%, pues ahí te va, claro, ¿no? Un 8%, pues ahí te va de todos modos. Y ya quedas tranquilo en ese sentido, ¿verdad? Sí, yo comparto contigo, porque hay mucha gente que dice, sobre todo en el reciclo, que llegas y le dices, oye, te salió, no sé, X, 200 pesos. Dicen, ay, o sea, ya para tener yo certeza, está bien. O sea, y está padre esa parte donde descansa, y ya no tiene el tema de que me va a llegar la autoridad y que me quite mi patrimonio que he formado. Creo que podría ser un ganar-ganar siempre y cuando esté bien pensado. O sea, es un tema súper delicado, porque si le vas a mover ya en temas de fondo, hay que hacerlo bien. La realidad es que se tiene que hacer bien, de preferencia con un alto consenso entre la sociedad. O sea, con una sociedad reflexiva en el aspecto de decir, oye, necesitamos contribuir al gasto como público, país, como país vamos a hacer, pero tu Estado comprométete allá también a gastarlo bien. O sea, no es posible que tú tienes media obra y vamos a cancelar la media obra, hay que tirar el recurso infinito, o sea, grandes cantidades de recursos para crear otra obra igual. Dices, eso es nuestro dinero, o sea, eso no es y gastar hay el leyes recurso que regulan cómo vas a ejercer el dinero como gobierno. Sin embargo, yo creo que se queda muy laxo en la parte del castigo, ¿no? O sea, te dice cómo debes hacerlo, pero no te dice cómo te voy a castigar si no lo haces. Claro. Entonces... Y es difícil porque muchas veces requieres voluntad política. Por ejemplo, yo estoy hablando, una de las obras, el nuevo aeropuerto, para mí, pues había ahí, ya lleva un avance considerable, mucho dinero gastado, desde proyectos, estudios, bla, 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 y lo tiras, o sea, dices, oye, ¿sabes qué? Ese dinero, pues se pierde, y vamos a gastar más dinero para crear otro, y ya, o sea, hablando de tema económico de dinero, yo tema partidista ahorita no es un tema que tenga que ver a la mesa, estoy hablando de que gastar eficientemente, eso nos costó mucho dinero, o sea, la realidad es que nos costó mucho dinero esa decisión, y entonces tú dices, oye, sí estamos recaudando, estamos contribuyendo, pero para ese tipo de decisiones también no se vale, o sea, no se vale porque
el recurso se requiere para gastarse. Oye, que si había corrupción, que si había eso, pues castígalos, pues hazles lo que tengas, pero ¿cómo? Imagínense, yo les pongo la analogía, una casa, vas a un 30, un 40% de la casa y dices, tira la casa y vamos a construir una casa nueva. Sí. ¿Quién se lo aventaría en su sano juicio así eso? Pues cuando no es tu dinero. Cuando no es tu dinero, exactamente, sí. Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? No estamos hablando nada de partidismo ni nada de eso, ¿no? Yo desde mi perspectiva, el error estuvo desde la autorización. Sí, desde ¿verdad? antes. Desde antes, desde que tú dijiste, a ver, vamos a ver el impacto ambiental, el tipo de suelo. O sea, es una administración y luego sigue la otra sí. y entonces yo creo que es el compromiso de decir, oigan, vamos a hacer las cosas bien porque el dinero que se recaude se va a gastar bien, nada de que entonces todo eso implicaría un compromiso para las futuras elecciones, o sea, estar todos en el mismo sintonía, o sea, nosotros vamos a darte, pero con la confianza de que tú vas a ejercer bien el recurso, ¿no? Independientemente de quién esté. Exacto, ¿verdad? Exacto, y quien sea, que si son rojos, que si son verdes, no importa, lo importante es que se haga bien porque como país, o sea, como país es necesario para el crecimiento como país. Entonces, yo creo que esa parte es súper importante. Todos tienen buenas decisiones, todos tienen malas decisiones, o sea, nadie es perfecto. Sí, exactamente. Todos tenemos aciertos, pero yo creo que aquí en esta materia del dinero, de lo fiscal, hay que ser bien responsables, independientemente. Y yo creo que con eso, pues cerramos la participación. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias por escuchar el podcast. Si a ustedes les interesaría algún tema en especial que revisáramos, por ejemplo ¿no? El aeropuerto está bastante interesante, desde una perspectiva distinta a la mejor, porque pues hablaríamos, por ejemplo, en el caso de la confianza que generas cuando respetas acuerdos, ¿no? Como país, ¿no? Entonces, pero pues, gracias por escucharnos, nos despedimos, mi nombre es Humberto Gómez, me dio mucho gusto estar con ustedes, mi compañero. Muchas gracias a Fit Becerra y les agradecemos ahí su compañía, gracias. Hasta luego. Hasta luego.